La toxicidad, que es proporcional a la cantidad de compuestos no deseados, como mencionó Eliana correctamente, el factor clave desde el punto de vista físico que nos distingue diferentes niveles es la temperatura, porque la, la combustión es un proceso oxidativo, quiere decir que la combustión requiere una temperatura, porque el cerillo o la flama le comunica a la hoja de tabaco una enorme cantidad de energía. Y el oxígeno, porque es un proceso oxidativo, el oxígeno es un átomo que, no sé, en forma popular podríamos decir sumamente promiscuo. El oxígeno está desesperadamente buscando interactuar, intercambiar electrones de las órbitas, pero no lo hace a cualquier temperatura. O sea, yo estoy respirando oxígeno ahora y no me estoy quemando, ¿sí? A la temperatura, cuando la flama le da una temperatura del orden de 800, 900 grados, y entonces se genera esta selva enorme de compuestos, pero es un proceso químicamente y físicamente muy agresivo, ¿sí? Entonces, eso sucede a 900 grados, ¿sí? Ahora, en el momento en el que, aquí voy a hacer un poco la distinción entre lo que pasa en el cigarro y lo que pasa, por ejemplo, con un vaporizador, ¿sí? En el caso del cigarro, cuando soplamos, generamos oxígeno y ese oxígeno que ya genera la punta encendida, esa del cigarro, y entonces ahí está la temperatura a 900 grados. Pero eso lo inhalamos a través de lo que sería el tubo del cigarro, y entonces se va enfriando y ahí suceden varios procesos físicos, físico-químicos, como por ejemplo la pirólisis, pirosintesis, la pirosíntesis, perdón, hay fenómenos de condensación también, y se va enfriando, pero sigue habiendo reacciones, porque es también la otra cosa importante. Cuando hay una temperatura de ese tipo, se tiene lo que es una reacción química, que es un intercambio de energía entre los átomos muy intenso, y entonces, mientras el cigarro pasa, del humo pasa de 800 grados, 900 grados, y nos llega a la boca a una temperatura del orden de 40 grados. Entonces, ese proceso de enfriamiento disipa mucha energía, ¿sí? Y entonces, la mayoría de los compuestos no se generan tanto a la hora de quemar el cigarro, sino por todos estos procesos del enfriamiento, ¿sí? Y entonces, obviamente entran a nuestro cuerpo una cantidad enorme de compuestos. Se dice mucho de los 7500, pero cuando se ve el análisis de química analítica, la mayoría de esos 7500 aparecen en pequeñas cantidades en trazas, simplemente se detectan. Los que ya no son de nivel de trazas son del orden de 600, 800, que son ya a concentraciones más o menos decentes. Ahora, eso entra al organismo, pero no todo entra al organismo, eso lo voy a explicar ahora, porque una enorme cantidad de estos compuestos que se generan nunca entran al organismo, van directamente de la punta del cigarro, se liberan al ambiente, ¿sí? Solamente aproximadamente del orden de 20-25% de esos compuestos van a entrar a la boca y van a entrar a los pulmones, ¿no? O sea, van a ser inhalados. Ahora, este es un proceso muy agresivo, muy complejo. Hay libros escritos sobre eso. Hay libros escritos y se sigue haciendo, se sigue investigando y hay temas que no se conocen, porque hay compuestos que pasan directamente de la hoja, por ejemplo, las nitrosaminas. ¿Sí? Las nitrosaminas existen en la hoja de tabaco y hay reacciones que pueden explicar descomposiciones o generación de nitrosaminas en estos procesos que estoy describiendo, pero también hay nitrosaminas que pueden pasar íntegras directamente de la planta. La planta misma de tabaco está en la naturaleza y entonces está expuesta, por ejemplo, a que le caigan trozos de metal, que le caigan impurezas,
Y entonces a la hora de sintetizar la hoja de tabaco y generar el cigarrillo, pues algunas de estas impurezas pasan al cigarrillo. Luego está también el papel, que también químicamente interviene, el filtro es un material que también se calienta, interviene, y entonces, bueno, yo puedo pasar 2 horas hablando de eso, No, pero para... inclusive, Roberto, es importante también destacar que, a ver, la incorporación de nitratos, que muchas veces por vía oral, que después se convierten dentro del organismo en nitrosaminas, los tenemos, por ejemplo, en el agua potable. Y eso la Sí, gente no sabe. El tema es saber cuál es, como decía hoy Eliana, como dice Paracelso, la dosis de la toxicidad sí, que va a diferenciar entre un medicamento y un veneno. Entonces, exactamente, sí, 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 por supuesto, y de eso voy a hablar ahora, porque estoy hablando de un producto que el cigarrillo, así lo ven muy sencillo, es un tubito con tabaco, etcétera, se compra en cualquier miscelánea, pero el encender ese cigarro y fumarlo desde el punto de vista físico-químico es un proceso muy complejo, ¿sí? Y obviamente perdón, precisamente el encender el cigarro y el fumarlo es un proceso, como mencioné, es sumamente agresivo y entonces ahí hay una dosis grande. Bueno, siempre hay que hacer un estándar comparativo, que ahora que voy a mencionar qué es lo que sucede con el cigarrillo electrónico, con los productos de tabaco, no, de tabaco calentado. ¿Sí? Bueno, para empezar, en el cigarro electrónico no hay combustión. Tampoco hay combustión en el tabaco calentado, ¿sí? La prueba de la combustión es el oxígeno. Si hubo una serie de intercambios ahí de artículos chatarra, artículos de artículos mal hechos que estaban dando a entender de que los productos de tabaco calentado en realidad sí tienen combustión. Y entonces, creo que eso fue una tabacalera que lo hizo, hicieron el experimento de ponerlo a funcionar sin oxígeno y sí funcionaba. O sea, si hubiera habido combustión, la combustión no es posible sin oxígeno. El monóxido de carbono muchas veces, porque el monóxido de carbono es un residuo de la combustión, es uno de los residuos que producen este proceso. Sin embargo, es posible generar monóxido de carbono por procesos no combustibles. Entonces, bueno, ahora, en el caso del cigarro electrónico, lo que se tiene un líquido, es un líquido que tiene, como ya Eliana mencionó, los compuestos propilenglicol, glicerol o glicerina vegetal, que son de tipo alcohol, son polioles, alcoholes, y tiene también nicotina y luego tiene toda esa complejidad que dan los sabores. Pero la cuestión es que también ahí hablamos de la dosis. O sea, cuando se hace un análisis de química analítica, se ve que las contribuciones, y ahora voy a explicar de dónde viene eso, de los desechos o los productos que surgen de vaporizar a ese líquido, debido a los saborizantes, aparecen en dosis muy pequeñas. Bueno, ¿qué sucede? El líquido este está en contacto con una resistencia eléctrica y con un algodón. El líquido moja el algodón y entonces la resistencia lo calienta y genera un pequeño vapor, ¿sí? Genera un pequeño vapor y entonces al inhalar jalamos ese vapor y producimos por lo que se llama, aquí hay dos procesos principales. Uno es la condensación, ¿sí? Y el otro es la nucleación. La nucleación es una temperatura demasiado baja para una nucleación eficiente. La nucleación es porque en el momento en que aspiramos, en ese vapor generamos turbulencias y esas turbulencias, que además arrancan pedacitos del líquido, generan pequeñas gotitas líquidas, ¿sí? Pero también, y y al condensarse, esas gotículas o sea, también hay otro proceso, perdón, que se llama la aglutinación. Entonces, entre aglutinación y condensación, esas gotículas van flotando en un gas
porque esa es la definición de un aerosol. Un aerosol es un es un sustrato de partículas que pueden ser líquidas o sólidas, que está como siendo transportado por un medio gaseoso. Y entonces, al inhalar, todas esas gotículas, que esencialmente la composición química es muy parecida a la del mismo líquido, ¿sí? Y eso es lo que vamos arrastrando. Ahora, hay otra cosa que también se arrastra, y eso es por una nucleación, pero es muy poco eficiente, son pequeños iones metálicos, porque el cigarro electrónico está compuesto de metal, y entonces al calentar, la resistencia esta se calienta entre 180 grados y 230 grados aproximadamente. Comparemos eso con la temperatura de la combustión, que son 800 grados en el cigarro. Mientras no soplamos, la temperatura baja a unos 450 y luego volvemos a soplar y sube a 800. Aquí tenemos una temperatura que, como mencionó Eliana, hay equipos que la pueden controlar, pero que oscila entre 180 y 250 grados. Una temperatura mucho más baja es suficiente para generar el aerosol como lo describí por estos procesos, ¿sí? Y entonces lo que estamos inhalando es esencialmente, en vez de los 7,000 compuestos detectados, aquí tenemos una detección del orden de 100 compuestos, de los cuales, de nuevo, aproximadamente unos 10 o 15 aparecen a niveles que no son trazas y los demás aparecen por trazas. Ahora, ¿qué pasa con los saborizantes y con los mismos compuestos como propilenglicol y glicerol? Aquí hay un proceso que se llama, que podemos llamarlo descomposición térmica o pirólisis de baja energía, que es distinto de la reacción química. La reacción química son choques, son colisiones, son intercambios de energía, mientras que la pirólisis es más bien una descomposición. Tenemos moléculas grandes que, al ser sometidas a una temperatura mayor, se disgregan en moléculas más pequeñas. Y eso es lo que sucede. Y algunas de esas moléculas más pequeñas, que vienen de saborizantes o vienen del propilenglicol y del glicerol, pueden ser aldehídos que tienen propiedades tóxicas, como el formaldehído, el acetaldehído, la acetona, etcétera, ¿no? Pero el proceso es muy distinto y es muchísimo menos eficiente porque la temperatura es mucho más baja, ¿sí? Y bueno, el tabaco calentado es muy parecido, nada más que en el tabaco calentado lo que hacen es toman tabaco comprimido. Eso lo vamos a hablar, yo creo, un poco después, pero el proceso es muy parecido para no entretenerme. Y nada más quiero comentar rápido una cosa, que es que lo que entra al organismo, como viene por un proceso físico y físico-químico mucho menos agresivo, a una energía mucho más baja, va a producir, la cantidad de compuestos que produce es mucho menor, y además, ¿de qué compuestos estamos hablando? Propilenglicol, glicerol, la nicotina, que también viene. Ahora, mencioné, bueno, y además, y las trazas, estas otras trazas que se producen por descomposición térmica, eso es lo que entra. Y la diferencia con lo que entra con el tabaco es abismal. Ahora, una cosa importante es que les mencioné que el aerosol que está entrando son gotículas que están siendo transportadas por un gas. Ahora, hay compuestos que se van con las gotículas y hay compuestos que están en el gas. La partición de uno y otro es algo complejo que depende mucho de los equipos, etc.